Bien, buenas noches, buen final de tarde a quienes logramos llegar al auditorio. Especial gracias a los que están aquí. Sabemos que es un momento muy difícil para la universidad, para el país. En una reunión de estudiantes, ellos mismos decían la semana pasada que el mundo hoy ya no es igual al de hace 2 semanas y tienen toda la razón. El mundo ha dado muchas vueltas en estos días, se ha cambiado y creo que la sesión de hoy también nos da claras muestras de ello. Las cosas han cambiado muchísimo, nuestra forma de ver el mundo también. Esta es una sesión que podríamos decir de clausura de esta cátedra, Jorge Eliezer Gaitán, y tenemos esta conversación en torno al derecho al territorio, una sesión que se titula Mujeres, Identidad de Género y Diversidad. Y voy a presentar a nuestras invitadas. Valeria Bonilla, gracias por estar aquí, Valeria. Valeria es bogotana de 30 años, de los cuales lleva 10 años trabajando por la defensa y restitución de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI de la ciudad de Bogotá. En sus inicios como activista fue voluntaria en el primer centro comunitario LGBTI de Latinoamérica abierto en Bogotá en el año 2006, en donde coordinó el grupo de acción y apoyo a personas trans GAAT. En el año 2011 fue la primera mujer transgénero en trabajar con la ONG Colombia Diversa, apoyando la ejecución de proyectos para escuelas públicas libres de discriminación. Después y durante 6 años fue funcionaria pública de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación, dependencia coordinadora de la política pública LGBT de Bogotá. En el 2018 trabajó con la Fundación Red Comunitaria Trans, organización social de base ubicada en el barrio Santa Fe. Actualmente comenzó un nuevo proyecto organizativo llamado Somos la Disidencia Bogotá, en el cual busca generar acciones comunicativas y de alto impacto para el cambio cultural desde las disidencias. También escribe una columna de opinión para la revista Cromos. Gracias, Valeria, por estar aquí. Olga Lucía Duque Guevara es arquitecta y candidata a magíster en estudios urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín. Trabaja actualmente en el Observatorio de Reasentamientos y Movimientos de Población. Es estudiante auxiliar de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia y asesora de la Corporación Primavera, que acompaña a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad de la Comuna 10 de Medellín, ejecutando programas preventivos de rehabilitación y de reinserción social. Además, cuenta con un diplomado en equidad de género y ha trabajado con colectivos de mujeres de la ciudad de Medellín, donde resaltamos su participación en la construcción de la agenda de trabajo en temas de ordenamiento y derecho a la ciudad del movimiento político de mujeres Estamos Listas. Gracias, Olga Lucía, por haber aceptado la invitación. Y presentamos a Andrea María Navarrete Mogollón, licenciada en Español y Literatura y magíster en Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Ha sido docente universitaria, investigadora social en entidades públicas y actualmente se desempeña como contratista en la Dirección de Derechos y Diseño de Política de la Secretaría Distrital de la Mujer. Como ciclista urbana y cicloviajera, fundó Mujeres Visibles Iberoamérica, una red interesada en crear experiencias de bicicultura urbana. Andrea ha sido speaker en escenarios académicos, culturales y sociales, nacionales e internacionales sobre temas relacionados con la movilidad en bicicleta, con perspectiva de género y ciclismo urbano feminista. Además, participó en la publicación Más allá de los límites, apuntes para una movilidad inclusiva del Instituto Friedrich Ebert Stiftung y Viking Towers Social Inclusion de Living Cities and Pedalista. Muchas gracias por estar aquí y presento por último a nuestra moderadora de la noche, Julieta Álvarez, socióloga de la Universidad Javeriana,
con experiencia académica y profesional en Sociología de la Cultura y del Conocimiento. Hizo la maestría en urbanismo en esta universidad, en la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en áreas como el desarrollo del ordenamiento territorial, el análisis y la incidencia en políticas públicas, los estudios y diagnósticos de ciudad y la gestión de proyectos con entes territoriales, entidades del gobierno nacional y local, la cooperación internacional y la investigación. Actualmente, Julieta es asesora del concejal de Bogotá, Juan Carlos Flores, en temas de ordenamiento territorial. Entre sus intereses académicos está la construcción social del espacio urbano, la historia urbana, la planeación y la gestión. Vale la pena mencionar que como mujer e investigadora se ha preocupado por el derecho a la ciudad de las mujeres y de poblaciones diversas, así como del tema de las inequidades estructurales a las que se enfrenta día a día en el territorio, así como también las luchas comunitarias por reclamar sus derechos. Julieta, gracias por hacer esta moderación y entonces damos inicio a ella. Bueno, gracias a todas, todos, todo el mundo por venir, a pesar de la coyuntura en la que estamos, pues vamos a empezar. El territorio son sensaciones, experiencias, recuerdos, rutas y roles. Va más allá del espacio físico y trasciende la individualidad de cada uno de nosotras. Lo experimentamos desde nuestra propia identidad y es algo que está en constante cambio. Históricamente, las mujeres y las disidencias de género hemos vivido el territorio desde el miedo y la violencia. Hay lugares y horas en las que no podemos estar porque hay fronteras invisibles entre los espacios en apariencia seguros y los espacios en apariencia peligrosos. Nuestros cuerpos han sido territorio de guerra y conquista, nos han expulsado de pueblos y barrios por ser quienes somos y por ser una amenaza al status quo y la heteronorma. La violencia, especialmente en un país como Colombia, es el pan de cada día, es con lo que aprendemos a vivir y es una barrera que nos impide ocupar los lugares que nos pertenecen como cualquier habitante del mundo. Hablaremos de lo que pensamos las mujeres diversas sobre el territorio, los retos a los que nos enfrentamos al vivir en él, las iniciativas que surgen desde diferentes lugares de la sociedad para habitar en paz, el enorme valor que tiene la diversidad cuando se trata de construir una sociedad más equitativa y las diferentes formas de ver y narrar la vida. Al abordar el territorio desde una perspectiva de género y diversidad, estamos buscando una participación plena en la vida pública, el reconocimiento del altísimo valor que tienen las soluciones y propuestas que surgen desde las comunidades y sus resistencias, desde lo que llaman desde abajo, desde lo local, del barrio a la metrópoli. Es por esto que hoy nos acompañan mujeres activistas que han trabajado en temas variados con experiencias diferentes que confluyen en retomar nuestro derecho al territorio, resaltando que la diversidad y la diferencia nos hacen resilientes, nos permiten adaptarnos, replantear el territorio y evolucionar. La planeación de las ciudades ha olvidado convenientemente las necesidades y propuestas de mujeres y poblaciones diversas. En la reciente discusión del proyecto del POT de Bogotá, organizaciones de mujeres expresaron en el Cabildo Abierto del 30 de agosto que sus propuestas no habían sido escuchadas y que esta forma de planeación no reconocía sus necesidades en diferentes ámbitos, entre los cuales se encuentra el transporte público y su infraestructura, el diseño urbano, los equipamientos, entre otros. El discurso hegemónico desde arriba ha querido hablar por nosotras, infantilizando nuestros reclamos y minimizando nuestras acciones, resistiéndose fuertemente a que podamos transformar los roles que nos han sido impuestos. Hoy vivimos un momento histórico, estamos reclamando el lugar que nos pertenece y el derecho a crear desde nuestras propias experiencias y expectativas. Lo que ha sucedido en estos últimos días es la expresión del poder que tenemos para transformar el espacio y la sociedad. Por esto el derecho al territorio es también el derecho a subvertir los roles que nos han sido asignados y a demandar un espacio digno para vivir nuestra vida, a resignificar los espacios en los que transcurre nuestra cotidianidad y a apropiarnos de espacios de los que históricamente hemos sido excluidas. Por eso les agradezco mucho a las tres venir y conversar sobre esto
y retomar los espacios de la academia y el territorio que nos pertenecen. Entonces, si quieren, podemos empezar, no sé, con Olga, su presentación. ¿Sí? Ok. Buenas tardes para todos, para todas, por asistir. Lamento profundamente que los estudiantes de esta cátedra y las estudiantes de esta cátedra no estén, porque creo que es con ellos con quien la interacción habría sido más interesante y es la forma más política de dar este tipo de conversatorios es con ellos y con ellas aquí en el auditorio. Agradezco también a Valeria y a Andrea por estar acá y por compartir el espacio. Y no siendo más, entonces yo soy bogotana, pero vivo hace 4 años en Medellín y digamos que esa ha sido una experiencia y es el lugar desde el cual les voy a hablar el día de hoy. Es el lugar de una mujer que llega a acomodarse y a buscar un lugar en una ciudad como Medellín, que es una ciudad muy compleja, que es una ciudad muy interesante, que es una ciudad llena de contradicciones, porque al mismo tiempo que la leemos como una ciudad de derecha, es un lugar donde las resistencias y los movimientos de mujeres laten y palpitan de una forma muy particular. Y es un lugar en el que, aunque la leemos como derecha, también hay una calidad en espacios públicos, también hay unas calidades que se leen y que para el urbanismo se vuelven interesantes, al mismo tiempo que las mujeres y las personas en los barrios tratan de reivindicar todo el tiempo sus derechos por el uso del espacio urbano, y creo que todas esas contradicciones hacen parte de lo que es Medellín. Entonces creo que lo primero que les quiero contar un poco es sobre esa construcción inicial de Medellín. Medellín está conformado por 16 comunas, de esas 16 comunas, 10 son construidas casi como totalmente desde una lógica de lo que llamamos la informalidad. Y dentro de esa informalidad creo que es importante hablar del lugar que las mujeres han tenido y de lo que se ha logrado rescatar como memoria de las mujeres en los barrios. Ese lugar, esa construcción informal también se ha construido a partir de unos roles de género que le ha dado a hombres y a mujeres unos lugares particulares sobre la construcción de ese territorio. Entonces permanentemente encontramos la experiencia de las mujeres hablando del lugar que les tocó, cuidando el lote, cuidando la invasión, haciendo los primeros mejoramientos. La primera lógica del mejoramiento también es un poco desde las preocupaciones de las mujeres en las vidas cotidianas, cuando se quedan en esos lotes que no son nada y tienen que arreglar entre ellas cómo cuidamos los niños, cómo los alimentamos, cómo mejoramos esto que llamamos barrio. Y creo que esa lógica y esos tejidos dan lugar a una ciudad muy particular, que es una memoria del territorio, ¿cierto? Y que es de alguna manera lo que alimenta lo que sucede en Medellín hoy, ¿cierto? Las organizaciones de mujeres de la ciudad son muchas, pero hay, digamos que Medellín también tuvo una particularidad que no comparte con Bogotá. Tal vez la de la informalidad sí, pero algo que no comparte es la intensidad del conflicto armado en el territorio de Medellín, ¿cierto? Y esa es otra marca de memoria. Entonces las mujeres también en esos mismos territorios no solamente construyen, sino que también resisten, ¿cierto? Entonces tienen que hacerle frente al conflicto, tienen que hacerle frente al intercambio permanente que hay del actor armado en sus territorios, desde las milicias, desde las guerrillas, desde el paramilitarismo, desde las bandas, desde un actor armado que cambia permanentemente, pero es la mujer también quien resiste, ¿cierto? Y esa lógica y esa situación particular hace que sea un territorio fecundo para las organizaciones, para las corporaciones, para las muchas mujeres que resisten en esos territorios. Entonces, digamos, la década de los 90, es un lugar muy particular en el tiempo en el que se conforman muchas de esas corporaciones. Entonces tenemos Vamos Mujer, Mujeres que Crean, la Red Feminista Antimilitarista, y todos esos lugares y todas esas corporaciones empiezan a crear memoria sobre el territorio y empiezan a crear también lugares de encuentro de esas organizaciones, ¿sí? En los cuales se crean, digamos, lugares de reivindicación política y también instrumentos de diálogo con el Estado local, ¿sí? Y uno de esos instrumentos sobre los cuales quisiera hablarles hoy un poco es la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, en la cual se agrupan todas esas organizaciones de mujeres, ¿cierto? Y crean unos documentos que desde la época de los 90 viene
dando discusión sobre qué son los planes de desarrollo local, ¿cierto? Van 7 agendas, ¿sí?, que se construyen cada 4 años, que se le entregan a los candidatos y candidatas al Consejo de Medellín, que se les entrega a los candidatos y candidatas a la alcaldía y que se convierte en una carta política común para las mujeres del movimiento social de Medellín. Esa es una carta que hoy en su última versión ya se le entregó a los candidatos, se le entregó a Daniel Quintero, hoy alcalde electo de Medellín, se le entregó a los 21 concejales y concejalas que hacen parte o que harán parte del consejo en los próximos 4 años y que hacen un diagnóstico muy interesante sobre lo que sucede hoy en 7 puntos importantes que tienen que ver con lo que es para las mujeres hoy el derecho a la ciudad, y es en temas de salud, en temas de educación, en temas de paz, en temas de autonomía económica, ¿cierto? Y que esos puntos se empiezan a territorializar de una forma particular y que esos puntos se convierten también en otros lugares, en otros sitios comunes para que surjan otras cosas. Esas otras cosas que surgen y de las cuales digamos que es desde lo que yo me muevo hoy y hace parte de mi militancia hoy, es Estamos Listas, por ejemplo, que me gustaría, si pasas por favor en la presentación, que lleguemos a ese punto. Bueno, no importa. Estamos Listas es un movimiento político de mujeres conformado por más de 2.000 mujeres que deciden avanzar, ¿cierto?, de esa agenda social para dar el paso de la participación política en los lugares de poder. ¿Qué sucede hoy en Medellín? Sucede lo mismo que sucede en otras ciudades, y es que las mujeres participan mucho en las bases, pero a medida que aumentan los lugares de poder y de decisión frente a la ciudad, se reduce su participación, ¿cierto? Entonces estamos ante un consejo de Medellín en el cual habían 5 mujeres de 21, ¿no? Nunca hemos tenido una mujer alcaldesa en Medellín, pero somos las mujeres quienes más hemos participado en las elecciones de presupuesto participativo. Somos las mujeres quienes tenemos el trabajo de cuidado en las comunidades, pero tampoco tenemos los liderazgos en las juntas de acción comunal, por ejemplo. Entonces, entre más asciende en cualquiera que sean las escalas, entre más asciende el poder, menos las mujeres participamos. Entonces, ¿qué es Estamos Listas? Estamos Listas no es el movimiento social de Medellín, pero Estamos Listas surge del movimiento social de mujeres de Medellín, ¿cierto? ¿Por qué? Porque llega un punto en el que tenemos que decir, bueno, hay que actuar y hay que acceder a esos lugares de poder, ¿cierto? Entonces, lo que les traía un poco es, más que tal vez 1000 fotos sobre Estamos Listas, quería traerles un poco este mapa que me pareció muy bonito, que fue el resultado de poner sobre un mapa todos los lugares que visitamos como parte de la campaña política de Estamos Listas. Y todos esos lugares y todos esos puntos en la ciudad son lugares en donde están las mujeres de nuestro movimiento, ¿sí?, compañeras, ¿sí?, en las que hay acción de las mujeres en los barrios, ¿sí?, y que logran meterse en todo el tejido de la ciudad para llevar 7 mensajes que hacían parte de nuestra agenda política y de nuestro compromiso y nuestro pacto político con las mujeres de Medellín. Y esos 7 puntos, digamos que no puedo abordarlos todos hoy, pero quería hablarles particularmente de 4 de estos puntos. 1, sobre el sistema de cuidados. 2, sobre la erradicación de las violencias, que tiene que ver mucho con la ciudad para la diversidad. Y el otro punto es con el derecho a la ciudad como una garantía plena que exigimos el día de hoy las mujeres. Entonces, sí, continúas, por favor. No, yo creo que la siguiente. ¿Qué vendría siendo este sistema de cuidados como propuesta política y como lugar también de discusión frente a la planeación de las ciudades? Tenemos hoy unos roles de género que han asignado roles, como tú lo decías en la presentación inicial, a las mujeres y a los hombres, y dentro de esa repartición de los roles tenemos que los hombres tienen el lugar del trabajo productivo y las mujeres del trabajo improductivo, que para los hombres se hizo la calle y para las mujeres se hizo la casa, que para los hombres se hizo la ciudadanía y el espacio público, y para nosotras se nos hizo el cuidado de los niños, y se nos hizo también el cuidado de la casa, y se nos hizo también el trabajo informal, ¿cierto? Y eso genera unas condiciones particulares para las mujeres, y que es algo que es una discusión política, pero que también es una discusión sobre cómo planeamos hoy las ciudades, ¿cierto? Porque necesitamos un sistema de cuidados. ¿Qué es un sistema de cuidados? Necesitamos socializar y redistribuir la carga, que implica
que todos estemos hoy aquí sentados, todos y todas, vestidos, alimentados, bañados, descansados y demás. Esas tareas no se hacen solas, sino que al contrario las hacen mujeres y minoritariamente hombres hoy, ¿cierto? Pero que como conjunto se ha llevado a la esfera de lo privado. Y en esa esfera de lo privado somos las mujeres quienes más llevamos esa carga. Entonces, en la última encuesta que hizo el DANE sobre uso del tiempo, decimos que las mujeres dedicamos, en Medellín, las mujeres dedican más o menos 7 horas al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres dedican 3. Pero también tenemos unas condiciones que las mujeres cada vez acceden más al mercado laboral sin que nadie asuma las tareas de cuidado en la casa, ¿cierto? Y ese no es una tarea que se soluciona simplemente diciendo con que los hombres colaboren, ¿cierto? O con que redistribuyamos dentro de la casa, sino que necesitamos también unos espacios que nos permitan redistribuir esas tareas de cuidado. Necesitamos unos servicios de equipamientos que puedan solventar también las tareas de cuidado. Necesitamos unos espacios públicos que permitan que las personas que son objeto de cuidado, que somos todos, pero que es especialmente los adultos mayores y los niños, puedan estar y puedan disfrutar la ciudad sin que seamos nosotras quienes asumamos la carga del cuidado únicamente, ¿cierto? Entonces eso es una discusión especial y particular sobre qué es lo que estamos construyendo como ciudad y ese sistema de cuidados como una plataforma política, pero también como una discusión con lo urbano, ¿cierto? Con la ciudad que estamos construyendo. Entre otras cosas también porque esa carga de cuidados también tiene una lectura de estrato, ¿cierto? Mientras las mujeres pobres dan más horas de cuidado y las familias que tienen más capacidad económica pueden solventar a través de su dinero y de su capacidad adquisitiva en el mercado esas tareas de cuidado que nadie hace. También tenemos una pobreza mayor en las mujeres, tenemos una pobreza mayor en los hogares encabezados por mujeres y tenemos también una mayor pobreza de tiempo en los hogares de los estratos más bajos. ¿Qué es esa pobreza del tiempo? Es ese mínimo de tiempo que necesitamos para que haya unas mínimas condiciones de vida asociadas al cuidado, ¿cierto? Entonces, digamos que esa como primera discusión. La segunda tiene que ver con la violencia contra las mujeres, ¿cierto? Entonces tenemos en Medellín, una de las ciudades con mayor cantidad de feminicidios. A octubre teníamos 68 víctimas de feminicidio, ¿cierto? Y esos feminicidios tienen 2 discusiones que vamos a llevarlos a la espacial. La primera es el mayor lugar de riesgo para las mujeres hoy es su propio hogar, ¿sí? El actor feminicida está en la casa conviviendo con nosotras, usualmente es nuestra pareja, nuestra expareja, nuestro esposo, nuestro familiar, ¿cierto? Entonces la familia y la vivienda son lugares de riesgo para las mujeres. Y mientras la división entre el espacio público y el espacio privado que hemos dado por hecha y por sentada, en el cual el espacio público es el lugar del derecho, es el lugar del ciudadano, las mujeres nos seguimos muriendo en nuestros hogares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llevamos también la discusión sobre los derechos y sobre la ciudadanía en los hogares, donde nos estamos muriendo, donde nos están asesinando más bien? Y la segunda discusión, que es algo particular respecto a Medellín, y es que muchos de estos feminicidios que no se quieren registrar por el Estado como feminicidios, se dan por los actores armados, las bandas criminales que controlan y que hacen control territorial efectivo de muchas de las comunas de Medellín. Pero esas mujeres, aunque mueran en manos de actores del conflicto, siguen siendo feminicidios porque el lugar que se le ha dado dentro del conflicto a las mujeres ha sido el de la trata, por ejemplo. En Medellín tenemos situación de trata y de violencia sexual al interior de la ciudad, que es muy compleja, y que son asesinatos que aunque se den en el marco del conflicto, también se dan por el hecho de ser mujeres, ¿cierto? Y que no se están contando hoy como feminicidios. Entonces el espacio público también es un lugar de explotación, de maltrato, de exclusión y de feminicidio. Y son discusiones que tampoco las estamos dando, ¿cierto? Entonces creo que esa es otra discusión que nos concierne como planeadores del territorio, y es una discusión compleja, pero que también es necesaria ponerla hoy como agenda. Y el tercer elemento que quisiera traer hoy a esta discusión tiene que ver ya con el derecho a la ciudad,
¿cierto? Porque creo que una entrada tiene que ver con el cuidado, otra entrada tiene que ver con la violencia, pero la tercera tiene que ver con la situación particular que tenemos las mujeres en la vivencia de la ciudad como un todo, con sus servicios y con los espacios que presta. Tenemos un transporte público que no reconoce la vida cotidiana de las mujeres porque tenemos unas cargas distintas, porque tenemos unas vidas distintas, porque se nos asignó que las mujeres, además de trabajar y estar en la casa, también llevamos a la mamá al médico, también llevamos los niños al colegio, también tenemos otros lugares, otros destinos, otros puntos que no se están conectando hoy por el transporte público, unos horarios que no atienden a la lógica de los horarios, a las horas pico del servicio de transporte. Tenemos un servicio de transporte además que no está abierto para las poblaciones vulnerables, ¿sí? Mi mamá está enferma de la rodilla y hace 6 meses no puede utilizar el Transmilenio, ¿cierto? Y entonces eso nos genera unas cargas también en términos de transporte. Eso sin contar con el acoso y el abuso sexual que se produce dentro del transporte público. Tenemos también un acceso distinto a la vivienda, ¿sí? Porque las mujeres somos menos propietarias, ¿sí? Entonces, y además somos más pobres, y además tenemos un sistema que asume que la familia es el único lugar desde donde se puede acceder a la vivienda, por ejemplo, y no cualquier familia, una familia totalmente heterosexual y patriarcal, ¿cierto? Entonces las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, tampoco podemos acceder a los subsidios de vivienda, ¿sí? Entonces, no se nos reconoce tampoco a nuestras familias como lugares, como sujetos de derechos, ¿sí? Como instituciones de derechos, no somos familia tampoco, ¿cierto? Entonces estos son lugares particulares de discusión. Tenemos también, bueno, en Medellín sucede algo o ha habido una discusión histórica sobre el tema del acceso a los servicios públicos y el agua como un derecho, como una discusión que creo que ha sido muy interesante, ¿cierto? Tenemos una organización que se llama la Red de Mujeres Populares Tejiendo Vida y ellas han hecho del derecho al agua y del acceso al agua como servicio fundamental una de sus principales banderas de lucha. Y su consigna de alguna manera es, si los dirigentes políticos hicieran las tareas de la casa, no harían de los servicios públicos un tema privado, ¿sí? Sino que entenderían que es imposible cuidar, es imposible poner a la vida como elemento fundamental de la ciudad, si no discutimos también qué pasa con los servicios públicos al interior de los hogares, ¿cierto? Y creo que esas son 3 discusiones que muy por encima quería traer también como un lugar de discusión política, como un de discusión para también con las compañeras. Voy a hacer un mea culpa y es que digamos que por el lugar por el que vine y por los temas que traje, creo que la presentación está muy heterosexualizada, pero bueno, digamos que eran como los temas para discusión el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación a este espacio, que me parece súper importante que pues se nos dé un lugar a las personas trans, a las mujeres que nos identifican, a las mujeres trans femeninas. Y pues por eso voy a hablar como desde esa, me voy a enfocar como hacia lo transfemenino, pues teniendo en cuenta que ya hay pues experiencia cisgénero, pues acá hablando. Las mujeres trans y las personas trans en especial, pero sobre todo las mujeres trans, el territorio se nos ha convertido en un eterno campo de batalla. Históricamente, se nos impedía transitar, se nos impedía estar en ciertos espacios públicos, a las mujeres trans en las cafeterías en los años 80 no se les daba servicio en las cafeterías, en los restaurantes, en ningún lado, o sea, no era permitido que una mujer trans ingresara a consumir. Pues esto, digamos, ya ahorita no es tan así, pero digamos las violencias han cambiado y los territorios siguen siendo súper violentos porque las personas trans y en especial las mujeres trans tenemos algo que nos hace muy visibles ante la sociedad y es nuestra morfología.
Por esta razón, los índices de discriminación entre los sectores de lesbianas, gays, bisexuales, hombres transgénero, mujeres transgénero, si revisamos los índices de discriminación de la línea base de Bogotá, de la política pública LGBT, va a arrojar que las personas, las mujeres trans, todavía el 89% hemos sido vulneradas o discriminadas en el espacio público. Y esto se debe a que nuestra morfología nos hace visibles. Las mujeres trans pues tenemos unas características físicas que nos hacen hace evidente que pues nuestra condición de tránsito, como lo son nuestra estatura, la voz, bueno, un montón de rasgos físicos que nos hacen visibles. Entonces, como que para las mujeres trans la calle siempre ha sido pues súper compleja, salir a cualquier parte, hacer cualquier diligencia. Hasta hace 2 años conocí el caso de una mujer trans en el barrio Santa Fe que duró 40 años sin salir del barrio porque le daba miedo salir hacia el centro o ir hacia otros sectores de la ciudad por miedo a ser discriminada. O sea, como que a la final ese territorio que también las violentaba se terminó convirtiendo en el único territorio seguro para esta persona. Y por eso en las localidades, en Bogotá tenemos 20 localidades de la ciudad, y en las 20 localidades tenemos como concentraciones de mujeres transgénero. En San Cristóbal, por ejemplo, hay un grupo de mujeres transgénero que supera las 50, en el que la mitad son mujeres transgénero de la tercera edad. Ellas hace muchos años llegaron al barrio 20 de Julio, pues a los barrios que están ahí, La Victoria, bueno, Guacamayas, un montón de barrios, y ellas lograron ahí como asentarse, montar sus peluquerías. Hay varias madres, entre esas una madre que es la madre de Lili. Y pues nada, tienen historias súper locas como de cómo fue su lucha hace muchos años para estar ahí. Por ejemplo, ellas cuentan una anécdota que es súper violenta, pero ellas lo cuentan de una manera pues anecdótica y cómica, y era que ellas para poder comer a veces se iban a la plaza, a pasear por la plaza, entonces la gente les tiraba comida, les tiraba tomates, verduras, no sé qué, y ellas lo que hacían era recoger esa comida en un costalito, y pues así era que ellas, por ejemplo, mercaban en una época. O sea, terminaban transformando un hecho de violencia pues en algo para poder sobrevivir. Y esto pasa, si nos ponemos a revisar en todas las localidades de Bogotá, hay como concentraciones de mujeres trans, en Fontibón, en Engativá, en el barrio Tabora, en Suba, en Barrios Unidos está el 7 de agosto, en el barrio Santa Fe, pues de la localidad de Los Mártires, pues están también muchísimas mujeres trans, en la 100 con 15, como que las mujeres trans han logrado como entender que unidas, pues como que nos podemos cuidar y podemos generar red de afecto y podemos como defendernos dentro de los territorios, porque siempre hay temas de discriminación. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Planeación en el barrio Tabora, ahí por la 68, habían varias peluquerías de mujeres trans que acababan de llegar como a ese sector y estaban teniendo muchos problemas con los vecinos, les rompían los vidrios. O sea, realmente los vecinos del sector no querían que ellas vivieran ahí, ni trabajaran ahí, ni estuvieran ahí. Y como lo que les contaba, llegaron dos, tres, y ellas empezaron a traer a otras chicas a trabajar, y pues se fue creciendo como el gueto ahí de mujeres trans, y esto empezó a tener resto de problemáticas. Tuvimos que hablar con las juntas de acción comunal, porque lo que decía la compañera, digamos, a las mujeres trans tampoco se nos permite la participación en muchos espacios, y si se nos permite se nos infantiliza o no se nos tiene en cuenta realmente nuestras voces o nos subestiman, o bueno, hay un montón de dinámicas ahí súper violentas. Entonces, básicamente lo que yo quería contarles es que realmente las mujeres trans históricamente seguimos sobreviviendo a los territorios. Yo como mujer trans, ciclista urbana, andar en la bicicleta, pues es un reto,
porque pues primero me identifican por ser trans y segundo pues por ser mujer también recibo un montón de violencias, aparte que pues como que soy muy segura de mi construcción y de mi cuerpo y de lo que soy, entonces me gusta mucho usar faldas y bueno, y escotes, pero entonces también para mí, pues como una persona política, también se me convierte como la calle en una revolución todo el tiempo, en estar también ahí en la jugada de en qué momento me van a agredir o me van a decir o cómo voy a responder. Hay momentos en los que puedo ser contestataria, hay momentos en los que no sé cómo reaccionar ante actos de violencia. Ahorita con todo esto del performance que hicieron las compañeras chilenas, de lo del violador eres tú, ver en las redes sociales como casi todas las mujeres que yo conozco, que son amigas, que son compañeras, pues han sido abusadas. Y pues sí, obviamente a una mujer transgénero a una mujer cisgénero le sucede, pues a las mujeres transgénero más, porque siempre estamos desprotegidas. Si vamos a poner un denuncio, la policía se burla. Si nos están agrediendo en la calle, la gente no se mete por miedo, o porque piensan que la mujer trans es la que está generando el conflicto. Entonces a la final también me hacía recordar un montón de situaciones que me han pasado como mujer, con el tema del abuso. Y es eso, o sea, yo siento que claro, que ser mujer trans pues me ha puesto en mayor desventaja a la hora de enfrentarme, pues a estas situaciones. Entonces, pues nada, el territorio se ha convertido en un espacio de verdad de batalla todo el tiempo. Y en mi experiencia llegué al barrio Santa Fe, a una organización social, a una fundación que se llama la Red Comunitaria Trans. Es un espacio maravilloso porque las personas que trabajan ahorita allí, ahorita me desligué para empezar algo como más distrital porque ya quería como salirme de tan estar en lo local. Pero son unas chicas maravillosas que lograron unir sus fuerzas con otras organizaciones, con otros parches de gente, para empezar a ser tenidas en cuenta en el territorio, a tomarnos el espacio público, a defender a las compañeras. El barrio de Santa Fe es un barrio en donde hay fronteras invisibles, en donde pues allá llegan las mujeres más empobrecidas, más vulneradas, hay mujeres migrantes, hay mujeres trabajadoras sexuales, habitantes de calle, usuarias de drogas. Entonces es muy como que lo que les voy a mostrar, el video que les voy a mostrar a continuación es la experiencia de la red comunitaria trans, cómo desde lo organizativo, desde una red de afecto, pues se puede generar un impacto en el territorio. Es de verdad un ejemplo que se podría seguir en otras localidades. Y pues nada, ahí les dejo la presentación. Gracias. En el barrio Santa Fe, en Bogotá, la comunidad transgénero ha construido una red que impulsa proyectos artísticos y culturales basados en su propia identidad. ¿Para qué sirve el trabajo para una comunidad tan amenazada? Soy una trabajadora sexual, también como una diseñadora, que verdaderamente pues no es como la gente lo piensa de nosotras, que verdaderamente porque somos trabajadoras sexuales somos malas, que somos delincuentes, que esto no. Habemos muchas que verdaderamente somos emprendedoras, somos unas berracas. La red comunitaria trans es una articulación entre varios líderes y lideresas, organizaciones de la localidad que vienen trabajando distintos procesos con mujeres trans en ejercicio de la prostitución, personas trans y personas en habitabilidad en calle, personas que están recluidas y pues en este trabajo que desarrolla acá dentro de la localidad de Los Mártires pues se ha venido articulando con otras organizaciones y fundaciones que también trabajan desde la localidad, como lo son Movilizarte, Rediseñándonos y La Esquina, que es el periódico del barrio Santa Fe. La Fundación Movilizarte Colombia es una organización social que nació en 2016 y venimos trabajando desde la fecha en el barrio Santa Fe
principalmente con población trans. Nosotros capacitamos y fortalecemos emprendimientos en moda, en diseño y en arte en general. Nuestro objetivo principal es como visibilizar historias que resalten la identidad respecto al territorio, sobre todo de la población LGBTI, de las mujeres diversas y en general de todos los habitantes pues, de esta localidad. Yo creo que los obstáculos más grandes fue financiarnos primeramente, ¿no? Aunque nosotros como creamos productos y todo el tiempo estamos sacando colecciones y diferentes diseños, así podemos seguir financiando la fundación. La forma en la que trabajamos en el periódico pues es bastante sencilla. La gente propone temas, se forman equipos de trabajo con las personas y las historias generalmente versan sobre la cotidianidad acá en el barrio. La cultura ha sido muy importante para la población con la que trabajaba la Fundación Movilizarte, ya que muchas de las personas con las que venimos trabajando han dejado pues, ciertos oficios que hacían, por ejemplo, delincuencia, muchas han dejado la prostitución, han acompañado ciertas labores con otras que son el diseño, el arte o la confección. Las personas trans hemos existido históricamente desde el principio de los tiempos. El tema es que el género, el patriarcado, la religión, el capitalismo, ¿sabes? Como que nos ha impuesto y nos relegó a ciertos sectores de la ciudad, ¿no? Como el barrio Santa Fe. Al estar discriminadas, pues no hay más salida que ir a la calle o buscar la prostitución. Si no les gusta, se joden, somos malas, podemos ser peores. Si no les gusta. Que verdaderamente no somos discriminadas, que no tenemos por qué ser discriminadas, rechazadas de la sociedad, que uno va a pedir un trabajo y no se lo dan que porque es el hecho, que porque uno es trabajadora sexual, que porque uno es trans. Las personas transgénero, desde que estamos pequeñas, somos expulsadas de nuestro núcleo familiar, por eso terminamos desertando escolarmente, terminamos llegando a la calle, como a enfrentarnos a un montón de dinámicas, que el resultado final es que las personas transgénero terminemos haciendo esos únicos 3 oficios que históricamente se nos ha relegado que podemos hacer, que son la prostitución, el tema de la peluquería y la belleza y todo el tema artístico. En el barrio Santa Fe, en Bogotá, la comunidad transgénero ha construido una red que impulsa proyectos artísticos y culturales basados en su propia identidad. ¿Para qué sirve el trabajo para una comunidad tan amenazada? La Red Comunitaria Trans inicia su trabajo más o menos en el 2012. Iniciamos primero siendo un grupo de mujeres trans que no teníamos una pretensión más allá como de encontrar unos espacios de esparcimiento y de integración en un sector, digamos, tan difícil y hostil como el barrio Santa Fe, ¿no? La mayoría somos trabajadoras sexuales, entonces era como encontrar un espacio alejado de como todo este mundo pues de lo que significa estar en la calle y prestar servicios sexuales, a encontrar un escenario de encontrarnos. Más que ser personas trans o heteros, cisgénero o homosexuales o lo que sea, cada quien es libre de trabajar en lo que quiere y el trabajo sexual también es un trabajo, sí, también tiene unos horarios, también tiene como unas reglas de juego, entonces por eso es que como que digamos el objetivo no es sacar a nadie de nada, el objetivo es que cada quien desarrolle capacidades y haga lo que sienta que debe hacer. Encontramos en el arte la oportunidad de hacer algo que nació sin ninguna pretensión, pero que luego fue cogiendo mucha fuerza y veíamos que éramos reconocidas, y además porque era un ejercicio de incidencia y de visibilización y de transformación hacia 2 campos, ¿no? Primero dirigido hacia la sociedad, que me podía ver en un ejercicio más allá de ser puta o peluquera o lo que sea, ¿sabes? Como un ejercicio no de victimización, sino como un artista, me podían ver así.
y además también se convertía en un ejercicio para una persona que ha sido discriminada, violentada, se vuelve un ejercicio de empoderamiento, pero a la misma vez tampoco podemos ocultar la realidad, ¿sabes? O sea, podemos hablar de lo divino que podemos hacer, de todo lo creativas que somos, de lo talentosas y de cómo trabajar en red, es increíble, pero esto es, digamos que es una pequeño aporte frente a toda una problemática social muy grande. El fin o el objetivo de la red comunitaria trans es seguir generando herramientas, estrategias pedagógicas que sirvan para fortalecer los saberes de las compañeras trans, y es eso, ¿no? También que las personas puedan ver el barrio Santa Fe no como una zona de alto impacto, como, ¿sabes? Como si acá viviera el coco que asusta. Sí, pasan unas realidades y son difíciles, pero que también habla de un problema estructural del Estado y de las políticas y de las instituciones y de la sociedad, de cómo relega a cierto tipo de personas, ¿no? Me he dado cuenta que es un barrio como cualquier otro, es un barrio al que trabajándole, digamos, se le puede quitar ese estigma que tiene, y yo creo que muchos de los procesos que vamos a llevar a cabo desde la red va a ser eso, como quitar la imagen negativa que el barrio Santa Fe tiene. Cambiar esa imagen preestablecida del prejuicio, del estigma y de la discriminación, es poder transformar eso y darles otra visión. También es como un lado A y un lado B de la historia, ¿no? La gente se queda como con el lado A, no sé, por ejemplo, frente a las trans siempre dicen, no, es que esas viejas son peligrosas y son cuchilleras y además, no sé, son delincuentes y son no sé qué, o sea, son una porquería. Bueno, quédate con esa historia, pero también con ese lado B, que sé, yo también amo, siento, vivo, lloro, me río, tengo familia, ¿sabes? Y es como, no te quedes solo con una versión, déjame contarte la mía. Creo que debería abrirse un poco más el campo hacia las industrias culturales y creativas a este barrio, porque creo que esa es la salida de todo este talento que hay detrás de todo esto tan oscuro que se vive acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos el futuro de América? Que vean que sí, somos capaces. Perfecto. Que no somos lo que se imagina la gente, no. Somos seres humanos todos. Y gracias. Listo, bueno. Buenas tardes. Pues me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes, conocer pues tantas historias, tantos trabajos tan poderosos que están haciendo en sus ciudades, y sin duda alguna lo hacemos también desde un pulso y desde como un pálpito que nos lleva como a movernos y a generar los cambios en nuestras ciudades. Yo soy Andrea María. Para mí es un poquito complejo definir mi profesión, porque yo estudié literatura y tengo una maestría en filosofía, pero me atraviesa la bicicleta en todos los ámbitos de mi vida. Me subí por primera vez a la bici hace 17 años, soy de Bucaramanga. Hace 17 años, justamente en Bucaramanga, en 76 puntos de la ciudad, estaba prohibida la circulación de la bicicleta. Estaba prohibida porque existían las señales de prohibición de bicicleta. Y yo tenía una fascinación por ese objeto, un objeto de la calle, un objeto que no fácilmente recibimos las mujeres en los regalitos de Navidad, en el arbolito de Navidad. Casi siempre es muñequitas, ollitas, otro tipo de juguetes, pero no un objeto de la calle como la bicicleta. Esto lo digo porque mi primera bicicleta la tuve a los 21 años, o sea, cuando yo ya pude trabajar, pude comprarme la primera bici. Y cuando ya llegué a la universidad, yo soy egresada de la Universidad Industrial de Santander, en mi bicicleta empecé a observar la ciudad de otra manera, una manera que no observaba ni caminando, ni en transporte público, ni siendo llevada por mi papá en su auto. Y ahí me fijé que existían estas señales de prohibido circular en bicicleta, y ahí como que ya me indigné. Entonces ahí empieza todo el trabajo de activismo. Yo no tenía ni idea de género, no tenía ni idea de la diferenciación que hay en la planeación urbana, el urbanismo feminista, etcétera. No tenía ni idea de esas cosas. Sin embargo, observaba la ciudad y observé que llegábamos muy poquitas mujeres en bicicleta a la universidad, llegaban muchos hombres en bicicleta a la ciudad. Sumado a esto, pues el tema de las señalizaciones, y resulta que pues todos los cambios que buscamos las activistas pues tienen que ver también con la voluntad política. Entonces el siguiente paso fue empezar a generar ruido para llamar la atención de
la gente que administraba en ese momento la ciudad, además que era muy chistoso porque el lema de la alcaldía era ciudad sostenible, entonces ahí había como una gran contradicción. Cuando termino la universidad, bueno, un poco antes, fundo un movimiento que se llama Mujeres Visibles, visibles no con esta V, sino con la B de bicicleta y escrito como bici. Ahorita, bueno, ahí está el logo, Mujeres Visibles. Sin pretensión alguna, diferente a reunirnos las mujeres, a pedalear, a empezar a encontrar las mujeres que estaban pedaleando y empezar a generar actividades alrededor de la bicicleta. La expansión de la red se dio por la participación en diferentes escenarios en Colombia de mujeres visibles y nació una red nacional, el interés de otras mujeres a armar sus sedes en otras ciudades. En este ejercicio pues yo empiezo mi maestría y pues en la maestría, adivinen qué, pues trabajé la bicicleta en mi tesis, escribí una metafísica de la bicicleta y ahí también como que me dio otro chispazo y es que también se puede hablar de la bicicleta desde otros lugares, no siempre desde el medio ambiente y lo importante que es para la economía y tal, sino también desde otros discursos que también generan unas discusiones políticas interesantes como por ejemplo la filosofía o por ejemplo los feminismos. Luego de eso empiezo a dar clases en 2 universidades y hay un deseo de expandir la red ya como a nivel latinoamericano y se me ocurrió hacer un viaje en bicicleta y lo decidí y lo hice un viaje en bicicleta por Sudamérica, viajé sola. La pregunta que me repetían todo el tiempo es, ¿y usted está viajando sola? ¿Y usted con quién va? ¿Y usted por qué está viajando sola? Y recuerdo una experiencia que yo valoro muchísimo en un pueblo que se llama Papayacta en Ecuador. Una señora me pregunta, yo llego a desayunar y una señora me pregunta que yo qué estoy haciendo sola, ¿no? En esa bicicleta, yo le digo yo estoy viajando y ella me responde, usted tiene un corazón de hombre, ¿no? Y cómo impacta ese ejercicio de que nosotras podemos también habitar el mundo, no solamente la calle, el mundo completo, y se nos cuestiona por hacerlo solas, ¿no? Nace la Red Latinoamericana de Mujeres Visibles, luego de esto hago una gira por España, nace la Red Iberoamericana. Entonces, sin querer queriendo, una fascinación por un objeto cultural, un objeto de la calle, como es la bicicleta, se convirtió en un proyecto de vida y afortunadamente este año pues ya pude trabajar directamente en los temas de mujer y bici, lo hago desde la Secretaría Distrital de la Mujer. Entonces, pues yo quise como reunir en 10 puntos toda la actividad que hago, porque como bien decía al principio, no sé cómo definirme profesionalmente. A veces digo que soy ciclista, a veces digo que soy ciclista teórico-práctica y ahora pues últimamente digo que soy ciclofeminista y estoy en ese lugar. Quiero mostrarles un poco en qué consiste esto del decálogo de una ciclofeminista. No se nace mujer ciclista, se llega a serlo. Esto es porque en el activismo con Mujeres Visibles decidimos enseñarles a las mujeres a montar en bici. ¿Por qué? Porque no éramos tantas y precisamente la única manera que teníamos a la mano era pues enseñémosles a las mujeres a pedalear. Tuvimos mujeres desde los 18 años hasta los 70 años, quizás más de 300 mujeres pasaron por una escuela informal de ciclismo, o sea, esto no estamos hablando de certificados al final y cumpla los objetivos y logre las competencias y venga, le doy una nota, sino simplemente vamos a pedalear desde 3 momentos. Un primer momento es el equilibrio, un segundo momento es lo básico que se necesita para andar en bicicleta y un tercer momento es ayudar a definir las rutas más seguras para estas mujeres que aprendieron con nosotras. Algunas solamente les interesaba pedalear, otras de pronto ya lo asumían más como una experiencia de ciclismo urbano, no como biciusuarias, que también es un concepto que se queda pequeño y se queda corto en la experiencia que tenemos las ciclistas urbanas en la ciudad, y es que las experiencias ciclistas son distintas de acuerdo con la intención del ciclista, de la persona, ¿no? Una cosa es que yo quiera hacer ciclomontañismo, otra cosa es que yo quiera recrearme, otra cosa es que yo quiera competir y otra cosa es que yo quiera moverme en bicicleta por la ciudad y que la bicicleta sea mi medio de transporte principal, y por esto el término biciusuario, es decir, usuario de la bicicleta, se queda corto. Yo pienso que hay que hablar de ciclismo urbano. Siguiente. Ponte las gafas moradas, reconoce tus derechos. Pues el derecho a la ciudad, ya la compañera Olga pues ha hablado muy bien de esto,
También las ciudades, el diseño de la movilidad también tiene perspectiva de género y también ha sido diseñada desde la óptica de los hombres, desde la óptica de las actividades productivas, no desde las actividades del cuidado, de la economía del cuidado. Y eso ha generado también una forma de organizar la ciudad. Entonces, los desplazamientos pendulares que van de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, por ejemplo, en la movilidad tienen un efecto complejo y es que favorecen la velocidad en la movilidad. Esto quiere decir que a más velocidad todos sabemos y todas sabemos que mayor es el riesgo de un siniestro vial o de algún incidente donde queden implicados pues la vida de las personas, ¿no? O sea, nada más y nada menos. Y las mujeres tenemos desplazamientos poligonales precisamente porque debemos cumplir con una serie de roles de cuidado que pues de alguna manera nos limita la movilidad lineal, ¿no? Entonces de la casa vamos a la droguería vamos a la universidad tenemos que ir a reclamar la droga a la mamá, luego tenemos que volver a la casa y eso genera otras dinámicas que no favorecen la velocidad sino la eficiencia, por ejemplo, en la movilidad. Y así no fueron planeadas nuestras ciudades. Entonces, por ejemplo, ver esto, darse cuenta de esto es el primer paso como para ponerse las gafas moradas, ¿no? Empezar a hablar de urbanismo feminista y es como la planeación de ciudad que permite el acceso para todos y todas, no solamente para una población. Busca otras como tú, todo es mejor en manada, yo creo que es el grupo de Medellín Estamos Listas, yo creo que la red comunitaria trans y Mujeres Visibles son 3 ejemplos perfectos que solitas pues no hacemos tanto como si lo hacemos juntas, ¿no? Entonces también ha sido importante construir la red y por eso fue la motivación de hacer el viaje en bicicleta. No quería que la cosa quedara solo ahí, no quería que solamente fuera como mi experiencia personal, sino que cómo iba abonando otro territorio, otras mujeres, generando otras semillas para que se amplíe más la experiencia de la movilidad en bicicleta desde las mujeres. Siguiente, por favor. Observa la ciudad, algo anda mal en la planeación urbana. Estos son 2 ejemplos de las señalizaciones. La única buena cosa que les tengo noticia hoy es que esas señalizaciones justamente este año fueron retiradas también un poco por la presión ciudadana, ya no hay estas señalizaciones, entonces pues yo creo que eso es un logro del activismo de la bici en Bucaramanga, si bien fue una decisión política animada por el activismo de la bici. Defiende tu derecho a la ciudad, pues sin duda alguna sabemos que la calle es un territorio complejo y es más complejo, por ejemplo, en horario nocturno, ya se genera otras dinámicas también muy diferentes a las del día, entonces yo creo que es importante que ocupemos los espacios públicos de día y de noche y eso también genera una serie de exigencias de organizaciones, de replanteamientos, de incidencia de la política pública, no quedarnos solamente como en el ruido de las cosas, sino también cómo generamos cambio desde esa perspectiva. Participa activamente con los demás sectores por la defensa del ciclismo urbano y de la presencia de mujeres en el espacio público. Aquí hay 3 fotografías donde participábamos en espacios donde había gente de la política, administradores de la ciudad, y es importante en esos escenarios llegar a hacer las exigencias como ciudadanas pues tenemos, o como ciudadanía pues tenemos los ciclistas y las ciclistas urbanas. Siguiente. Aprovecha todos y cada uno de los escenarios para hablar del ciclofeminismo, eso es casi como una religión, pero no es tan perverso. O sea, el ciclismo, en todo escenario donde se pueda hablar de la bici, llegar a hablar de la bici, en todo escenario donde podamos invitar a las personas a subirse a la bici, a hacerlo, no solamente desde la urgencia para mitigar un poco la contaminación, sino porque es necesario que pensemos otras formas de habitar los territorios y la bicicleta es una de esas maneras de movilidad un poco más justa, un poco más digna para el ser humano. Siguiente, en las comunicaciones ten en cuenta el lenguaje incluyente, bueno eso ya es también como una batalla personal y es la necesidad de ser nombradas, ¿no? y la importancia de ser nombradas, no asumir los genéricos masculinos como todos abarcantes, porque precisamente así ha sido diseñada también, así está diseñado el mundo y yo creo que ya es momento pues de visibilizarnos y la lengua es un instrumento de poder y desde la lengua ya estamos cambiando una realidad.
Súmate a la organización de proyectos y estrategias que promuevan el uso de la bicicleta para las mujeres. En este punto, pues quiero destacar un poco lo administrativo en Bogotá. Yo soy de Bucaramanga, llegué este año a trabajar a Bogotá y de verdad me sorprende muchísimo la calidad y el montón de planes de acción y de proyectos que tiene el distrito en relación a la movilidad en bicicleta. Particularmente esto que ustedes ven en la pantalla 50-50 fue un congreso que organizamos durante varios meses, que se llamó 50-50, primer congreso internacional, más mujeres en bici, y buscamos generar un escenario donde hablemos de la movilidad en bicicleta para las mujeres. Siguiente. No, atrás, o no, bueno, lo único agotador de hacer cosas de hombres es justificarse, ¿no? Una mujer haciendo mecánica de bicicletas, no sé si saben, pero hoy se dio la inauguración del Colegio de la Bici en Suba. Esto es un proceso que viene también del Centro de la Bici. Por ejemplo, la Secretaría Distrital de la Mujer tiene un impacto en este Centro de la Bici porque hemos generado el módulo de bicicletas y género para hablar no solamente de lo que históricamente ha representado la relación mujeres y bicis, sino también desde los derechos y desde el enfoque diferencial, qué importancia tiene la bicicleta en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, esto también es bastante destacable dentro de los proyectos que tiene la administración. Y 10, pues tomen nota, por tu seguridad no deberías ir sola por la calle de madrugada, por mi seguridad quizás sean los hombres los que no deban ir solos por la calle de madrugada, ¿no? Lo que les hablaba, que es muy diferente habitar el territorio de día, muy diferente habitarlo de noche, muy diferente caminar de día, muy diferente caminar de noche, muy diferente moverse en bicicleta de día por una calzada vehicular, muy diferente moverse en bicicleta de noche por la ciclorruta, por la calzada vehicular. Entonces son temas que hay que empezar a ponerles un poquito más de atención. Siguiente. Bueno, estos son como algunos tips. Dice, soy feminista en espacios ciclistas cuando cuento mis experiencias de ciclismo, incluyendo las denuncias por acoso sexual, sumo a otras mujeres al uso de la bicicleta, donde todas podamos construir una manada. Siguiente, porfa. Cuando hago una red ciclista, cuando involucro a las mujeres también en los proyectos, no solamente si ustedes tienen la iniciativa como varones de iniciar un proyecto pro bici, entonces cómo hacemos que las mujeres lleguen a ese tipo de encuentros, de actividades que ustedes organizan. Involucro a las mujeres en proyectos creativos, cada hombre como hombre no asumo la opinión y voz de las mujeres como propia. Sí, lo que a veces nos pasa a las mujeres, que comentamos algo y de pronto alguien lo comenta, un hombre, y resulta que tiene mayor relevancia lo mismo que dice la chica, pero en la voz del varón, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también hay que ponerles mucha atención. Si participo en un panel ciclista donde solo participan hombres, pues tengo que decir algo, o sea, ¿dónde están las mujeres? En los all-male panel. Siguiente. Cuando veas a otro hombre interrumpiendo la opinión de una mujer, hazle saber que es ella quien tiene la palabra. No toques a las mujeres que no conoces, no les digas nada, no hablen sobre los cuerpos de las mujeres que no conocen. No compartan fotografías de mujeres en bicicleta donde es evidente la cosificación del cuerpo. Y finalmente, pues las calles necesitan feminismos precisamente porque necesitamos otra óptica para ver las ciudades. La bicicleta pues ha sido como ese instrumento político para reivindicar un poco el derecho a la ciudad y también para construirme como ciudadana y como mujer en un contexto donde claramente pues es violento moverse en bicicleta. Y pues eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con las como preguntas orientadoras, pero antes pues quisiera hacer un comentario. Me gusta mucho, claro, todas hemos vivido violencias en el espacio, sean como de cualquier tipo, pero siempre la respuesta ha sido, como ustedes mismas decían, la construcción de comunidad, de buscar nuestros propios espacios seguros, de construir desde nuestra identidad y de reclamar los espacios que nos pertenecen, sea desde la bici, sea desde la resignificación de un barrio, del trabajo comunitario, sea desde como un proyecto político de solo mujeres. Y eso a mí pues me parece que es muy importante. Y también rescato algo que dijiste, Andrea, acerca de que no naces mujer, pues mujer ciclista dijiste, pero yo lo replanteo diciendo no naces mujer, sino que te haces mujer, ¿no? Entonces, frente a eso, también te haces
en contraposición a lo que te imponen que debe ser una mujer y que no debe ser. Entonces, frente a eso, quiero introducir la primera pregunta que teníamos orientadora. Bueno, la voy a leer. Que es cómo afectan los roles de género la forma en la que vivimos los territorios. No, de género, pero bueno, roles de género. Entonces quiero pues como indagar un poco más a profundidad de eso que nos pertenece en el sentido del rol de cuidado, de lo que tú hablabas acerca de lo que se cree que son o deben ser las mujeres trans, de lo que es ser una mujer en el espacio público, como que muchas veces es cosificada. Y como había una frase que decía, estoy en el espacio público, pero yo no soy pública, digamos, como en ese sentido. Entonces, si quieren, Olga, o quien quiera iniciar. Pues yo mencioné algo de esto, hablaba de la diferenciación que hay entre los viajes de los hombres y los viajes de las mujeres. O sea, los hombres y las mujeres nos movemos distinto, tenemos diferentes necesidades y seguimos con algunas cargas a pesar de que ya compartimos otros escenarios. Y digamos, esta división sexual del trabajo, de la idea de las actividades productivas y las actividades de cuidado que han determinado la planeación de las ciudades, pues es algo que definitivamente sí tiene que replantearse desde la movilidad. Y no hablo solo desde la movilidad en bicicleta, sino también desde el transporte público y obviamente de la movilidad activa, ¿no? De caminar, de montarse la bici. Esto es importante tenerlo en el panorama. Y yo creo que, o sea, digamos desde la bici, ese es como el punto de partida, saber que hombres y mujeres movemos distintos. Eso también implica, por ejemplo, replantear los diseños de la bicicleta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos que las bicicletas también permitan llevar personas? ¿Cómo hacemos que los espacios que hay en las ciclorrutas, por ejemplo, todo el fenómeno de las bici de carga en Europa, están replanteando el tamaño de la ciclorruta? Eso ya genera un replanteamiento de la planeación y el diseño de las ciudades, ¿no? Y es muy importante que en esta planeación se involucren a las mujeres, o sea, no puede ser que los discursos se den aquí, pero a la hora de planear la ciudad pues siguen siendo los mismos hombres tomando decisiones sobre esto. Entonces también creo que es importante vincular la participación de las mujeres en la planeación urbana. Lo dejaría hasta ahí. Bueno, a las mujeres trans, todo el tema de los roles de género pues nos afectan no solo en el territorio, sino en todo. O sea, si hay una exigencia hacia el género femenino, hacia las mujeres, para cumplir con estos roles de género y con el estereotipo de género también sobre lo que deben ser nuestros cuerpos, cómo debemos vernos, cómo debemos hablar, ¿sí? Hace poquito participé en un proyecto, en un laboratorio creativo que se llamaba Calladita, no me veo más bonita, y en este proyecto varias amigas trans decidimos por primera vez cantar. Algo que también, digamos, como que los roles de género nos han impedido hasta gritar. O sea, a mí hace unos años mi sobrinito estaba en un parque, iba corriendo hacia una calle y yo empecé a correr detrás de él y yo no era capaz de gritar por el simple hecho de pensar que pues me saliera la voz grave y pues todo el mundo pues ponerme en evidencia frente a toda la gente que estaba en ese parque, porque lo que les comentaba, ser visibles y estar en evidencia es sinónimo de violencia, es sinónimo de discriminación, de violencia directa, indirecta, hay un montón de temas ahí. Y con este ejercicio que hicimos de Calladita más bonita, fue muy lindo porque como que todas las que participamos ahí entendimos que no tenemos por qué cambiar nuestra voz, ni hablar más pasito, ni fingir, ni nada. O sea, así hablamos y tenemos voces gruesas, hay que reivindicarlas. Pero más allá de la voz, pues a las mujeres a las mujeres trans se nos exigen todos estos roles de género. Y entonces nos afecta porque si no los cumplimos, pues eso nos hace más visibles y nos hace víctimas de mayores violencias. Y también cumplir estos estereotipos y estos roles de género, pues nos llevan a hacer cosas como muchas veces, digamos, las mujeres trans terminan optando por intervenir sus cuerpos de una manera artesanal
para cumplir con esos cuerpos, con esos moldes que la sociedad nos ha impuesto. O como lo hablaba hace poco con unas amigas, un domingo nos levantamos y íbamos a ir a ciclovía y duramos como llevamos una hora ahí sentadas todas frente a una ventana depilándonos, quitándonos los pelitos de la cara con el depilador para poder salir a la calle, porque pues si salimos con la barba, pues obviamente eso nos va a generar mayor visibilidad, mayor violencia, y a la final eso para nosotras, lo hablábamos en ese momento, nosotras somos esclavas de eso. Todos los días, o sea, yo todos los días tengo que dedicar una hora, media hora al día a sentarme, a quitarme los pelitos de la cara para evitar ser víctima de violencia en la calle o de discriminación o que me miren raro, que me digan cosas. Entonces, pues de esta manera, esos roles de género y esos estereotipos de género, pues nos afectan a las mujeres trans en el territorio. Y bueno, y mucho más, ahí podemos profundizar muchísimo más en otros temas. Bueno, yo digamos que dije bastante en la presentación sobre este tema de los roles de género, entonces quisiera de pronto ahorita decir que creo que el problema de mucho de este tema de los roles es que se plantean como algo totalitario y como algo totalmente opuesto, cuando todos tenemos un poco de femenino y un poco de masculino, ¿cierto? Y que esos roles de alguna manera nos ubican a nivel individual en unas experiencias de acoso que me pasaron a mí, bueno, de muchas cosas, pero que esos roles de género también son un problema público y que esos problemas trascienden también como la construcción de la ciudad como un todo, ¿cierto? Entonces por eso el tema del cuidado, ¿sí? Porque hay hombres que cuidan, porque hay mujeres que cuidan, pero el problema del cuidado como algo femenino ha hecho que cuando las mujeres se nos obliga a masculinizarnos, ¿cierto?, a adquirir esos roles, por ejemplo, de la competencia, cosas asociadas a lo masculino, ¿cierto? Lo que está pasando es que también el cuidado ha dejado de ser un problema social, ¿cierto? O sea, el problema del cuidado es que tiene que ser una elección, ¿cierto? O sea, el problema no es ese rol femenino. El problema es que a mí mis condiciones de raza, mis condiciones de clase, el lugar en donde yo me ubico, por donde vivo en la ciudad, muchas otras condiciones es lo que me forza a mí a elegir qué lugar tengo respecto a esos roles de género, ¿cierto? Y una sociedad que no atienda a esa diferencia de roles, ¿sí? Sino que al contrario cada vez se masculiniza más y cada vez hace que, por ejemplo, temas como el cuidado dejen de ser un derecho cuando todos y todas lo necesitamos, ¿cierto? Entonces es algo que creo que es una discusión que nos invita a pensar en otras cosas, a pensar en una agenda política de ciudad diferente, en la que esos roles también nos inviten a pensar en cómo construimos la ciudad bajo nuevos paradigmas, por ejemplo el cuidado de la vida, ¿sí? Por ejemplo el cuidado de los niños, por ejemplo el cuidado de las personas enfermas, pero también cómo esos roles del femenino empiezan a ser apropiados por los hombres, con los hombres que cuidan y se encuentran con que también esta ciudad tampoco les permite cuidar a ellos, no es solamente una cuestión de nosotras, es que esos roles nos trascienden y construyen ciudad y construyen territorios y nos obligan, nos fuerzan a asumir ciertas cosas, entonces creo que esa es una mirada sobre los roles que también es interesante. Sí, frente a lo que decían como ustedes dos, pues en primer lugar, también es como ocupar más espacio implica que estemos más en riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo amigas que nunca usan el transporte público porque les da miedo, porque es un espacio de miedo, es un espacio de riesgo y es lo que tú decías, es una batalla constante por la supervivencia principalmente y por el derecho a, pues esto también es mío, yo también tengo derecho, así sea mujer, a caminar acá a las 8 de la mañana sin que me tenga que pasar nada. Y también lo que decía Olga acerca como que existe en la vida moderna y en la ciudad moderna una como negación de lo que tradicionalmente ha sido femenino, entonces como si ya no existiera, entonces se pone como de mayor importancia los roles masculinos, entonces si eres una mujer exitosa, entonces que tienes que trabajar como un hombre, ganar como un hombre, pero además tienes que hacer todo lo demás que hacías como en tu rol de la mujer tradicional, y deja de lado todas esas otras cosas
han sido tradicionalmente femeninas, que tienen un gran valor para, como el cuidado, para reproducir la sociedad, para tener valores distintos, y es como un tema de la super eficiencia también, como bien capitalista, y como de la superproducción que tú decías. Entonces el trabajo del cuidado del hogar es improductivo. ¿Pero improductivo en qué sentido? Porque no genera como renta o dinero. Entonces esa también es la cuestión. Y frente a eso quería también continuar con la siguiente pregunta, que es un poco acerca de la, quizá un poco confusa, pero es un poco acerca como de la construcción de paz. Como en esta etapa, hasta quizás el año pasado, estábamos hablando de cómo como sociedad nos íbamos a construir en el marco de la paz, ¿no? Siendo las mujeres y las personas que son disidentes de género, personas que hemos sufrido o han sufrido la violencia de todo el siglo XX de formas muchísimo más fuertes, siendo nuestros cuerpos unos lugares de disputa, unos lugares de conquista. Digamos, durante mucho tiempo el tema de las víctimas de la comunidad LGBTI fue completamente invisibilizado, incluso por víctimas que, pues digamos, cisgénero heterosexuales, que ni siquiera lo pensaban y era completamente naturalizado. Entonces, ¿cuál es nuestro rol siendo mujeres urbanas, haciendo parte de una comunidad que pues empezó a consolidar, que surge de la base, pero que ya está llegando pues a otros espacios? Entonces, no sé si pones la otra. Entonces, si quieren iniciar, no sé, Valeria, esta vez. Bueno, yo creo que el papel pues de las mujeres y de todas las disidencias de género y sexuales en todo este proceso de posconflicto y de armonizarnos después de pues una guerra de más de 50 años que todavía no acaba, o sea, pues en el papel ya acabó, pero pues estamos evidenciando en los territorios que pues está sucediendo. Pues el papel debe ser protagónico, debe ser de incidencia. Yo creo que pues el ser mujeres y el ser o pertenecer a una disidencia sexual nos pone en unos niveles de conciencia distintos, porque pues desde nuestras experiencias de vida podemos identificar un montón de situaciones de violencias, de temas que el sistema nos quiere establecer, nos quiere obligar, nos quiere imponer. Entonces, desde esa conciencia y desde nuestros trabajos y desde lo que hacemos, pues tenemos que ser protagonistas y ser las principales personas que incidamos en generar unos procesos de construcción y de reconstrucción de las sociedades, de los territorios, de los barrios. Y yo creo que ya se está haciendo, yo creo que está pasando. O sea, ahorita pues viendo los 3 ejemplos que presentamos acá, pues ya está pasando. Las mujeres estamos asumiendo como una posición más política, nos estamos uniendo, nos estamos dando cuenta que si estamos juntas y si impulsamos nuestras agendas y nuestras problemáticas juntas, pues tenemos mayor voz, tenemos mayor importancia, somos más visibles, estamos más seguras, nos cuidamos, como dice este dicho de la tumba no me cuida, me cuidan mis amigas, que es muy real. O sea, a la final, todas en red, pues desde nuestros procesos podemos impulsar grandes cosas y seguramente en unos años pues se va a ver. O sea, hace 10 años pues era imposible que una mujer trans trabajara en una institución pública o no sé qué cosas. Hay muchas cosas que yo no podía hacer hace 10 años que ya puedo hacer. Entonces, pues yo creo que en los próximos 5 años y 10 años todo esto va a avanzar y va a cambiar. Y pues también yo creo que una evidencia de esto es pues la situación en la que estamos ahorita con el paro nacional. Pues nos hemos dado cuenta como no solo las mujeres, sino un montón de organizaciones, colectivos, líderes
políticos, sociales, estamos todos como en la misma lógica y entendiendo como todo lo que está pasando y estamos tomando una acción ya en conjunto para cambiar esta realidad. Y seguramente si nos funciona, lo vamos a seguir practicando, vamos a seguir unidos para impulsar ya pues todo lo que hay que cambiar, que está mal. Gracias. Bueno, yo creo que, por ejemplo, una lectura que se puede hacer es dentro de estos roles, la guerra siempre ha sido masculina, ¿sí? No porque las mujeres no hayamos hecho parte de los grupos armados, sino porque dentro de la repartición de los roles a los hombres les tocó la guerra y a nosotros en muchos casos, y la realidad de los territorios y la realidad de los barrios de Medellín es que a las mujeres les ha tocado la construcción de la paz y de la resistencia, ¿sí? Mientras los hijos hombres de todas las mujeres eran quienes, salvo porque ellas los cuidaran, salvo porque ellas los llevaran a otro barrio, salvo porque ellas los protegieran, eran quienes eran la carne de cañón de las bandas, de las milicias, en las mujeres y en las organizaciones de mujeres hay una memoria de construcción de paz que creo que es la que se pone hoy. Y creo que la agenda del posconflicto es y tiene que ser la agenda de las mujeres porque se construye desde esa memoria. Cuando yo hablo desde Estamos Listas, hablo desde un movimiento político que surge de la pérdida del plebiscito, ¿sí? Porque es un movimiento político en el que llegan las mujeres de todas estas organizaciones sociales que yo traje acá, pero que llevaban por cada una, digamos, amigas, pero separadas, una pelea para que el plebiscito pasara, para que la paz se concretara como un proyecto de país. Y cuando el plebiscito pierde, es que surge Estamos Listas, ¿cierto? Porque surge como una urgencia de decir, bueno, esto fracasó, pero algo tiene que pasar. O sea, no puedes, es el lugar de la acción política de las mujeres, ¿cierto? Y eso es una anécdota, ¿cierto? De alguna manera. Pero también es un lugar de pensarse la paz, ¿cierto? O sea, la construcción de una agenda política de mujeres, de un movimiento político de mujeres, es un ejemplo de cómo las agendas políticas de las mujeres tienen que ser las agendas de la paz, ¿cierto? Es cambiar la lógica de la guerra y traer esa memoria, ¿sí? A la construcción colectiva. El paro no solamente es por el video de un violador en tu camino, sino porque realmente hoy las mujeres nos estamos organizando, ¿sí? Los colectivos de mujeres en las universidades empiezan a traer otros temas, empiezan a traer, además porque la guerra nos puso unas lógicas de guerra y unas discusiones políticas de la guerra, unas discusiones en las cuales nosotras tampoco estábamos participando. Entonces las nuevas discusiones que están en la universidad, incluso sobre el profesor acosador, sobre el compañero de izquierda que maltrata y que violenta a sus compañeras, se dan hoy, ¿sí? Porque es el momento de las agendas de nosotras, ¿sí? Porque dejar atrás el momento de la guerra permite que surjan otros temas y permite que surjamos también nosotras como constructoras de paz. Bueno, pues a mí se me ocurren dos cosas, también como para darle el enfoque con el tema de la movilidad, y es que yo creo que la movilidad es un tema de derechos humanos, ¿sí? Pero además, si es una movilidad segura, estamos hablando de optar por vehículos que permiten el acceso a las oportunidades, ¿no? La bicicleta es un vehículo reconocido por el Código Nacional de Tránsito, económico, o sea, podemos encontrar bicicletas desde 50.000 hasta lo que quieras, pero eso significa que por medio de la bicicleta yo puedo generar inclusión, por ejemplo, para la educación, ¿sí? Y también por ser un tema de derechos, en Bogotá hay 8 derechos priorizados para las mujeres y uno de los derechos es el derecho a la paz y la convivencia con equidad de género, ¿no? Yo pienso que la bicicleta permite ese tema de la equidad de género. Y la otra cosa que se me ocurre en este momento es que el año pasado leí un tuit que decía que mueren más personas en la movilidad mientras van al trabajo, mientras se devuelven a su casa, que en la guerra, ¿sí? Entonces también se me ocurre pensar que un concepto técnico que hay en la movilidad es la pacificación del tránsito, ¿sí? Y es disminuirle las velocidades a los carros a 30, ojalá 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora significa que si tú atropellas a alguien en tu carro, muy seguramente la persona va a quedar herida, pero no va a morir, ¿sí? No recuerdo muy bien cómo es la escala, pero creo que más o menos cuando van a 60 kilómetros es como si una persona cayera desde un 8º piso,
¿sí? En 30 es como que caes desde el segundo. Entonces, te vas a herir, vas a estar maltratada, pero no te vas a morir. Entonces, también en esa medida no está directamente relacionado con el conflicto armado en Colombia o todo el proceso de posconflicto, pero sí tiene que ver con esta idea de las cifras, ¿no? De los datos que tenemos en la siniestralidad vial. Entonces yo pienso que la bicicleta también ahí ejerce un papel importante porque pues no sé cuántas personas han muerto porque los arrolla una bicicleta, no creo que exista una cifra loca, quizás tenemos que ver cuáles son los contextos para que esto pase, pero definitivamente es un vehículo que sí alivia un poco como este tema de las velocidades, de las oportunidades, de la inclusión, ¿no? y del fácil acceso a la movilidad. Sí, me parece que hemos tomado fuerza como comunidad y como grupos de incidencia, y es verdad que pues es nuestro momento porque la guerra ha invisibilizado un montón de otras cosas que teníamos que no podíamos decir, y eso es evidente, se ha visto en las movilizaciones que ha habido, no solo digamos, la arenga que vino de Chile, sino la presencia de mujeres ocupando el territorio diciendo pues esto también es mío y yo también estoy aquí demandando cosas que me pertenecen. Pero entonces ahí surge lo que decía Olga acerca de cómo en las bases hay muchas mujeres, pero al momento de llegar a los lugares de poder, que sucede pues con las mujeres y por supuesto con las comunidades LGBTI, con las mujeres trans, no hay una representación real. Entonces a veces yo siento que eso se usa también como una bandera política para llegar ahí de algunas personas, pero que se diluye en el momento de hacer las cosas y de presentar las iniciativas que realmente nos van a servir a nosotras como mujeres, a nosotras y a todas las otras disidencias. Entonces de ahí pues tengo la última pregunta, que es como, como qué perspectivas tienen o de qué forma deberían ser integradas por la institucionalidad pues las propuestas y las acciones que surgen desde las comunidades en la planeación del territorio, teniendo en cuenta que pues vivimos experiencias completamente distintas frente a lo que, digamos, la planeación urbana o territorial ha pensado. Bueno, yo quiero hablar de un ejemplo, de un trabajo que hicimos súper interesante con la GIZ, con el sector movilidad y con la Secretaría Distrital de la Mujer. Tiene que ver con un juego para planear ciudades ciclistas con perspectiva de género. Nos sentamos como a dialogar y a soñar cómo podíamos generar una actividad desde los roles, ¿no? desde el rol institucional, desde la academia, desde el rol ciudadano, desde el rol activista, cómo podemos generar cambios en la ciudad. Entonces creamos un juego que se llama Laboratorio 50-50. Esto no es una venta, no es porque lo quiera vender, nada, eso es una cosa que hicimos que es súper bonita. Y aquí planteamos, por ejemplo, escenarios y ejemplos donde se podía hablar de la pacificación del tránsito, de la construcción de ciclorrutas con perspectiva de género, pero no solamente desde un imaginario, sino teniendo en cuenta 4 herramientas fundamentales de género, que son pues los principios sobre ciudades seguras para las mujeres, que son 7, orientarse e identificar señales, ver y ser vista, oír y ser oída, poder escaparse y ser socorrida, planificación y mantenimiento del sector, participación y actuación en conjunto, acceso universal para todo ciclo vital y condición de salud, ¿sí? Esta es solamente una de las herramientas. La siguiente, la que hemos mencionado, es el urbanismo con perspectiva de género, ¿no? O el urbanismo feminista, que tiene que ver con la accesibilidad universal, la movilidad multimodal, la movilidad peatonal, la movilidad ciclista, la movilidad segura, la interseccionalidad, el espacio público con enfoque de género, el espacio público con servicios, que también mencionaba Olga, el espacio público también para la recreación, ¿no? O sea, cómo encontramos también lugares en el espacio público que no son solamente para moverse, sino también para habitarlos desde el goce. Entonces tú encuentras, por ejemplo, en una plaza de Barcelona, encuentras fuentes de agua, en los parques encuentras sillas, pero también los puedes encontrar en una estación de transporte público. Ese tipo de escenarios también
dignifican, ¿no?, la calidad de vida en el espacio público. También tenemos los protocolos que son distritales, digamos, eso sí responde como a las intenciones que tiene cada ciudad, y los derechos priorizados de las mujeres, que también es importante como entrar a reflexionar cuáles son esas necesidades muy nuestras, desde el enfoque diferencial, desde los enfoques de derechos de las mujeres. Entonces, este juego nos permite asumir roles diferenciales, porque a veces como que desde el activismo como que nos quejamos mucho de lo público, ¿no?, de quien está ya tomando decisiones, pero es que cuando estamos allá tomando decisiones nos damos cuenta que no es solamente tomar una decisión, sino que también depende de otras circunstancias administrativas, ¿sí?, que responden a unas dinámicas locales, nacionales, qué sé yo. Pero también es importante jugar a los roles, ¿no? Entonces también desde la academia, cómo salimos de la academia y empezamos a hablar también en la calle, ¿no?, y cómo le llegamos no al que está súper estudiado, sino al ciudadano común, a cualquier persona, que los discursos sean para ser entendidos, no para no entenderlos. Entonces también la academia, cómo se vincula en esta planeación, y los resultados fueron increíbles porque logramos solucionar problemas que son difíciles y que son parte de una realidad a la hora de movernos en bicicleta. Entonces, yo quería hablar de ese ejemplo, yo te lo había mencionado a ti en algún momento, porque me parece que desde lo lúdico, también desde los presaberes y desde las herramientas que ya existen y que no tenemos que inventárnoslas, sino que ya hay unos principios, ya hay unos derechos, ya hay unos enfoques, pues podemos generar otro tipo de respuesta a la pregunta de cuál es la ciudad que soñamos, ¿no?, y cómo nosotros contribuimos, nosotras, a esa ciudad que estamos soñando. Bueno, pues cuando hablamos de institucionalidad, automáticamente pues hablamos de voluntad política. O sea, y es algo que acá en Bogotá ha pasado históricamente. Yo llevo ya 8 años más o menos como articulada con cómo funciona como el sistema institucional, bueno, de la alcaldía gubernamental. Y a la final, primero pues siempre en el caso de las personas trans dependemos de la voluntad política, de que primero de ser escuchadas. Cuando somos escuchadas, precisamente por lo que hay unos contextos en los que se nos infantiliza, se piensa que nuestros aportes no son tan importantes, o a veces, muchas veces, la falta de herramientas que tienen las mujeres trans hacen que ellas no puedan expresar de una manera asertiva como cuáles son los cambios o las soluciones que quieren plantear. Entonces, a la final todo eso se va quedando como en el papel, y por eso, digamos, la Red Comunitaria Trans y muchas organizaciones sociales de mujeres trans trabajan al margen de la institucionalidad, o sea, con autogestión, con mirar cómo nos autogestionamos, porque si nos ponemos a esperar algo de la institucionalidad, pues no va a llegar. Y históricamente nos ha pasado que se nos ha utilizado, se nos utiliza para llenar cifras, para firmar libretas, para cumplir con metas, pero a la hora del té no son procesos integrales, no son procesos en donde se dignifique a las personas trans, a las mujeres trans. Entonces, pues esto yo lo veo siempre muy alejado y prefiero no pensar en que las comunidades tengan que depender del apoyo institucional, porque pues nunca hemos contado con el apoyo institucional. Entonces, bueno, en la administración de Petro sí hubo un enfoque transgénero, pero ha sido la única. Entonces, siempre hablar de institucionalidad es depender del político de turno y de los políticos que están detrás de ese político, y bueno, ya sabemos cómo funciona nuestro sistema político. Sí, yo creo que me pegó mucho lo que dice Valeria, porque creo que por ahí está la cosa. Creo que lo primero también un poco es repensar la institucionalidad, porque el lugar desde el cual nosotras hemos estado resistiendo ha sido también el lugar al que llega la institucionalidad a cooptar lo que las mujeres hacen, ¿cierto? Entonces ha sido como cuando los comedores comunitarios, como cuando las guarderías de los barrios eran iniciativas de mujeres, cuando la institucionalidad llega a volverlas parte, entonces ya la mujer que estuvo ahí 20 años cuidando a los chinos ya no está lo suficientemente educada, ya no está lo suficientemente higienizada, ya no está lo suficientemente, o sea, ya
no puede hacer parte de la institucionalidad, ¿cierto? Entonces eso es un problema porque realmente la institucionalidad tiene que cambiar. No solamente cómo nos integra, ¿no? Es que no es un problema de integración, es un problema de participación, pero también es un problema de la lógica misma de la institucionalidad que tiene que cambiar. Y yo creo que más bien la pregunta también es nosotras desde nuestras organizaciones y desde nuestros lugares de participación, es cómo nos metemos a la institucionalidad también un poco, pero para cambiarla, ¿sí? Y creo, por ejemplo, la respuesta de Estamos Listas es no podemos seguir simplemente resistiendo, vamos a disputar los lugares de poder. No porque la política electoral sea ahora el lugar pues y el horizonte político, sino para decir es que los lugares de poder también tienen que ser nuestros y nuestros, nuestras, nuestres, ¿sí? Por eso también hacen falta crear listas de participación, ¿sí? Que en los tarjetones estemos las mujeres, estemos los hombres, estemos las personas trans, estemos todas las poblaciones LGBT, porque también esos son otros lugares que también han sido cooptados por la institucionalidad. Y es la institucionalidad la que tiene que cambiar para que nosotros podamos caber con lo que nosotras somos, con lo que nosotras hemos construido en esa institucionalidad. Como agregar algo, y es que también, digamos, la institucionalidad se ha convertido en el principal también vulnerador de derechos de las personas. O sea, lo vemos con la policía, lo vemos en la salud, lo vemos en los supercades, lo vemos, o sea, todo el tiempo la institucionalidad está agrediendo a la población y pues en este caso más específico a las mujeres cis y a las mujeres transgénero o a las personas que se identifican con lo femenino. Entonces es muy difícil también entrar a negociar con una institución o con un ente que a la final es el que te está vulnerando, o sea, uno con quien denuncia, ¿sí? Yo el año pasado estuve amenazada un poco por la policía por el trabajo en el barrio Santa Fe y yo decía, ¿a quién denuncio? Si es que la comandante de policía es amiga de la de Derechos Humanos de Gobierno y o sea, como que a quién me acojo, quién me defiende, quién me protege, pues nada, nos toca protegernos a nosotras y por eso también, digamos, esa posición frente a la institucionalidad es muy difícil entrar a negociar con un ente que te vulnera y que además no te escucha y no te tiene en cuenta de una manera dignificante y ni siquiera respetuosa. Bueno, me ha gustado muchísimo lo que hemos conversado hoy. Valoro muchísimo también las diferentes perspectivas y los lugares distintos de los que venimos todas frente a las respuestas que ustedes dan sobre lo que habla Olga y sobre, bueno, es la transformación de la institucionalidad, ¿no? En varias sesiones de la cátedra hemos hablado de que la rigidez de la institucionalidad no está respondiendo a las necesidades del territorio en temas ambientales, como hablaba Natalia, en temas de disparidad territorial y económica entre municipios, departamentos, una institucionalidad muy rígida que no está acogiendo las realidades, sino que se queda en el papel. Y yo pues personalmente lo veo desde el lugar en el que trabajo, que es el Consejo de Bogotá, que es mucho discurso, mucho papel, muchos proyectos de acuerdo, pero nada en la realidad, nada se ve como que genere una transformación. Y es porque es un pensamiento también de que la transformación en teoría debería venir desde arriba y que son como esos tecnócratas o esas personas que sí saben quienes deben hacer la transformación e invisibilizan e infantilizan las voces que vienen del territorio y que lo conocen y que lo viven. Entonces creo que es muy válido pues pensar eso, que hay que transformar la institucionalidad y estar nosotras en los lugares de poder para crear esa institucionalidad, porque no se puede tampoco pensar que quienes no viven nuestras experiencias van a ser como los salvadores o van a ser naturalmente empáticos hacia lo que vivimos las mujeres cisgénero, las mujeres transgénero, las disidencias, las personas no binarias, las personas con discapacidad, etcétera, todo lo que incluye esa gran gama de la diversidad. Y con eso quería como concluir también, y es que la diversidad nos fortalece y hay una como ceguera frente a eso, ser diferentes, ser diversas y poder
conversar y construir nos ayuda a que nuestros territorios estén en paz, que podamos adaptarnos, no sé, mejor al cambio climático, mitigar los efectos, conversar con gente que piensa distinto y co-crear entre nosotros, es algo muy valioso que debemos pues impulsar, y ustedes lo están haciendo desde sus espacios del activismo que son muy distintos, pero que confluyen en un montón de cosas como hemos hablado hoy, las condiciones de violencia que nos llevan a todos a buscar parche, comunidad, manada, como tú dices, las relaciones que establecemos nosotros, por ejemplo, en la academia, como nuestro grupo EUT, todas esas cosas que nos fortalecen y también nos fortalecen como sociedad y como comunidad, y eso me parece que es muy lindo de lo que está sucediendo en estos días, que es algo que, una forma de vivir la ciudad que nunca jamás yo había experimentado, y creo que muchos acá, que es llegar y sentir esa sensación de comunidad y decir, si el Estado no me cuida, nos cuidamos entre nosotras, nosotros, y nos protegemos y nos escuchamos, y eso es creo que lo más valioso que tenemos como comunidad. No sé si quieran decir algo más. No, sí, pues eso, o sea, ese tema también a mí me ha tenido muy inspirada, digamos, para estas movilizaciones decidí empezar a cargar la bandera del orgullo trans, y pues para mí ha sido muy significativo porque la gente no la conoce, entonces la pongo en la bicicleta y ando en la bicicleta con la bandera y la gente todo el tiempo está preguntando y está haciendo un ejercicio como de qué es. Entonces también como decirles es la bandera, el orgullo trans también como que nos visibiliza a las mujeres trans o a las personas trans como personas políticas, que tenemos un criterio, que tenemos una posición, que también como que la gente no entiende que a las personas trans nos transversaliza absolutamente todas las violencias, todo, o sea, si a una persona le duele, a nosotras nos duele el triple porque nos pasa el triple. Entonces a la final a nosotras nos afecta la pobreza, nos afecta la corrupción, nos afecta absolutamente todo lo que les afecta a los demás. Y por eso pues es tan importante todo este ejercicio de unirnos como colectivos, no solo para apoyar pues solo un punto de la agenda, sino estamos impulsando muchos puntos de la agenda sin importar nuestra raza, nuestro sexo, nuestra orientación sexual, hasta nuestra clase social, porque no solo las personas que tienen menos como posición social o económica pues están participando del paro, sino que a la final todos y todas estamos unidos como colectivo, como comunidad en pro de una agenda que entendemos que nos afecta a todos y a todas. Entonces sí, lo que tú decías es muy inspirador, como todo esto que está pasando y una cuña es que no dejemos morir este paro. Mañana toca salir a marchar con toda. Yo quisiera unirme a la cuña y pegarme también diciendo que lo que estamos diciendo es las mujeres no hemos participado de la política tradicional y de los lugares de poder que ha dado la política tradicional. Eso significa que las prácticas de la política tradicional, de la corrupción, del clientelismo, del favoritismo, del favor político, todo eso también ha sido creado por unas personas que se han puesto ahí, que se han atornillado ahí por fuera de nuestros deseos, y creo que el paro no sé si será el momento histórico de quiebre, ojalá que sí salimos a marchar un poquito de pronto más, con mayor oportunidad, pero sí creo que es el momento también de que nosotras entremos a ese paro también diciendo, bueno, es que hay que cambiar la política, y si nosotras no hemos estado en la política significa que tal vez lo que nos ha traído hasta acá, tal vez también han sido unas prácticas que se han construido desde una masculinidad patriarcal y dominante. Entonces creo que es mucho lo que podemos decir, y para eso también hay que unirnos, para eso hay que creer en los espacios de unidad entre mujeres. Compañeros, qué pena, pero hay espacios en los que no pueden participar porque necesitamos nosotras construir en confianza, en unidad, en reflexión entre nosotras, en traer esas memorias que a veces uno no las trae si tiene al novio, al papá cerca. Entonces creo que hay que construir espacios entre mujeres, entonces que también nos tomemos el paro para construir espacios para nosotras y de acción política para nosotras. Bueno, yo no quiero extenderme, pero escuchándolas pensaba que la bicicleta está ahí.
o sea, perdón, pero es que de verdad me atraviesa. Está históricamente acompañando a las sufragistas, estuvo en esas defensas políticas, ¿no? O sea, tengo una amiga que está en Estamos Listas, que es defensora, Isabel, que es defensora de la bicicleta. Escuchar a Valeria hablar de salir en su bici con la bandera, o sea, ¿sí? Y ver mi vida, cómo ha sido todo mi proceso de empoderamiento ciudadano. Y solamente quiero leer, precisamente hablando de las sufragistas, una frase muy corta que dice: los hombres sus derechos y nada más, las mujeres sus derechos y nada menos, de Susan Anthony. Entonces, pues muchas gracias también a ustedes por escucharnos y por compartir todas las experiencias, por invitarnos. De verdad que me voy como con esa sensación de que estamos haciendo cosas muy interesantes, cada una desde nuestras orillas, desde nuestras pulsaciones, pero muy poderosas, muy potentes.